Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Nuevamente damos gracias a Dios por este estudio del Salmo capítulo 22. ¿Se acuerdan que les hablé que el tema de este salmo es la humillación profetizada del Mesías? Precisamente porque el Salmo 22 ofrece una descripción gráfica, detallada de los sufrimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Es interesante que esta profecía marca un antes y un después en lo que pasó en la historia. Un antes porque para el pueblo judío esta era una profecía prácticamente anticipada, anunciada y que se cumplió en la muerte de ese hombre perfecto. Y un después porque para nosotros los que no teníamos como esa revelación, si se podría decir así, nosotros los gentiles, ¿verdad? Es un después porque nosotros vemos con asombro cómo esta profecía se cumplió a la perfección. En el primer estudio de este salmo vimos como el clamor de ayuda que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, como muchas veces hay teólogos que dicen que esto David lo pudo haber dicho. Sí, pudo haberlo dicho, pero se cumplieron literalmente en nuestro Señor Jesucristo. Son palabras que dieron ese eco, pues, de cómo esta profecía se cumplió literalmente cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo en la cruz nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vimos cómo inclusive Jesús dice que él era como un gusano. Claro, no lo dijo así literalmente, pero la idea es que debido a tanto sufrimiento, los seres humanos, su misma creación, no estaba viendo menos que un gusano y por eso lo humillaron. Era necesario, pero aquí estamos hablando de los detalles que nos da este salmo. Era necesario que nuestro Señor fuera crucificado, porque es la única forma en la que podemos ser redimidos de nuestros pecados. Recordemos que las buenas obras no nos van a salvar. Lamentablemente esa ha sido la religión de todos nosotros, o la creencia de todos nosotros los seres humanos, cuando no hemos venido a los pies de Cristo. Creemos que por ser buenas personas podemos alcanzar el cielo. Pero este salmo nos recuerda que fue a través de esa muerte humillante que es que podemos llegar al cielo. Perdón, es para que no sufriéramos el mismo castigo. ¿Se acuerdan que nos quedamos en el versículo 11 donde dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude? Recordemos que en esas 3 horas de agonía donde estuvo nuestro Señor Jesús allá en el Gólgota, fueron horas de angustia, de tristeza, ver cómo la gente meneaba la cabeza y lo observaba. Y sigue diciendo aquí: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Qué interesante que aquí, en estos 2 versículos, se está refiriendo a los judíos, precisamente a los israelitas. Más adelante, ya como vamos a ver, se va a referir a los gentiles, o sea, a nosotros, en ese caso a los romanos, porque eran los que estaban en ese entonces, y los griegos, Pero precisamente aquí en estos versículos donde dice: me han rodeado toros fuertes de Basán y abrieron sobre mí como león rugiente su boca, es una clara referencia principalmente a los judíos, que los está comparando con esos 2 animales. Los toros de Basán, dicen muchos expertos que Basán era un distrito que estaba al sureste del río Jordán. Era una ciudad, pues. El profeta Amós, como lo vemos en el capítulo 4 de su libro, vemos que él fue a predicar a esa zona, Basán. Acusó a todos los israelitas que vivían en el reino norte, porque se acuerdan que a través del estudio de estos libros hemos dicho que el reino de Israel se dividió en 2 reinos, en el norte y en el sur. El profeta Amós fue a predicar allá, en el reino del norte, esa parte donde gobernaban 10 tribus. Lamentablemente de esas 10 tribus ningún rey fue bueno, todos fueron desobedientes.
y la mayoría de los israelitas, y la mayoría de los israelitas que vivían ahí eran desobedientes a Dios, eran idólatras. Tan fuerte era que se volvieron tan amantes del lujo y del materialismo que Amós lo llega a comparar con fuertes vacas, amantes de lo hace una figura bien fuerte el profeta Amós. Eran como esas vacas de esa zona, pues que eran bien fuertes, alimentadas. Aquí este salmo nos está describiendo cómo los judíos trataron a nuestro Señor Jesús, como esos toros de esa zona. Eran feroces, eran fuertes, y así trataron los líderes judíos al Señor Jesús, ¿va? Lo vilipendiaron, lo escupieron, lo golpearon, y a la vez eran como leones rugientes porque de cierta forma sí deseaban devorar al Mesías, sí deseaban literalmente despedazar a nuestro Señor Jesús. Bueno, fueron homicidas también porque fueron parte de la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Entonces por eso estos dos versículos hacen referencia a ellos, a los judíos precisamente, porque recordemos que los judíos odiaban a Jesús como ese león, pues, que desea ser presa, devorarla, porque recordemos que Jesús siempre se hizo igual a Dios porque es Dios, obviamente, ¿va? Recordemos que Jesús empezó a ganar el odio de esta gente cuando dijo que su padre trabajaba hasta el sábado, que el Hijo del Hombre estaba por encima del día sábado cuando hacía milagros en el día sábado. Recordemos también que ellos se enojaron aún más cuando dijeron que Jesús era antes que Abraham, cuando usó el nombre hebreo ese, yo soy, que no fue un simple yo soy, que usó ahí, ¿va? Por eso es que dice el versículo ahí de Juan que lo querían apedrear, porque él dijo yo soy, o sea, usó el nombre sagrado, pues, el que ni los judíos se atrevían a pronunciar. Entonces, por todas estas cosas, obviamente, los líderes religiosos, porque vamos a hablar de los líderes religiosos, que fueron ellos los que despreciaron a Jesús y parte del pueblo. Pero como les digo, valga la redundancia, no podemos decir que todos los judíos odiaron a Jesús, tampoco podemos caer en esa trampa, ¿verdad? Pero lo que sí es interesante es que aquí se está describiendo cómo eran los judíos. Bueno, no es de extrañarse que esos líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas, todos ellos pertenecían a las familias más pudientes y ricas de ese entonces. Entonces, ellos eran amantes de esa vida, pues. Y eran como leones rapaces también porque literal deseaban destruir al Mesías por esas cosas que hacían. Deseaban destruir a Jesús por todo eso que les decía. Entonces, claro, ahí está claro otro asunto que vemos acerca de esta profecía impactante del Salmo, ¿va? Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto literalmente sí podríamos decir que he sido derramado como aguas, está describiendo el terrible dolor, cómo su vida fue derramada de esa forma tan despreciable, pues. Es la idea de que su vida, su sangre fue menospreciada de esa manera, pues. Fue de la forma más humillante que nos podamos imaginar cualquier persona. Claro que nos acercamos con fe leyendo acerca de este salmo, ¿verdad? Dice, y todos mis huesos se descoyuntaron, lo cual es muy cierto. Las manos, los hombros, la pelvis, las manos, los brazos y los hombros, literal, fueron descoyuntados. Fueron verdaderamente, es que fue un castigo tan severo que no lo podríamos imaginar nosotros. Claro, las películas como por ejemplo La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿va? Nos describen cómo pudo haber sido eso que le descoyuntaron las manos, los hombros, los brazos, como la pelvis también, esta parte del cuerpo fue descoyuntada también. Ojo que la profecía decía que sus huesos no iban a ser quebrados, ¿va? Porque según lo que nos dice el relato bíblico, al cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento no se le quebraba el hueso porque era una profecía dada por parte del Padre, ¿va?
Pero a Jesús no se le quebraron los huesos, solo se le descoyuntaron, ¿verdad? Y aquí nos está describiendo eso, ¿va? Mi corazón fue como cera, ¿sí? Porque aquí es donde tenemos que entender siempre, ¿va? Que sí es cierto, es un misterio, pero es la verdad, es lo que nos dice la Biblia. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, lo cual nos indica que también tenía un corazón humano, solo que Él es el único ser humano perfecto, el único que hizo la voluntad que agradaba a su Padre. Él no cometió ningún pecado. Lamentablemente tengo que decirlo así, ¿va? Sé que eso puede sonar como a crítica, ¿va? Pero es la verdad. Jesús Adrián Romero dijo una vez que Jesús había cometido pecado, ¿va? Él dijo que Jesús había cometido el pecado de la duda, porque allá en el huerto del Getsemaní, Jesús dijo que no, si no es mi voluntad, que se haga tu voluntad, Padre, o que pase esta copa, dijo Jesús, ¿se acuerdan, va? Entonces Jesús Adrián Romero dice que Jesús tuvo pecado ahí, lo cual es antibíblico porque Jesús nunca pecó. Entonces, digo todo esto porque cuando dice mi corazón se derritió como cera, es porque estamos hablando de un ser humano. No estamos hablando de un espíritu, como decían los agnósticos, ¿va? Que los agnósticos decían que Jesús solo era espíritu y que no tenía cuerpo. Y mencioné eso de Jesús Adrián Romero porque él dice que Jesús no, aquí vemos a un ser humano que sí era ser humano, pero que nunca pecó, pero que tenía ese cuerpo humano también y que su corazón fue como cera. Es decir, se derretía, literalmente era un sufrimiento horrible que tuvo el Señor Jesús. Lo que vemos de nuestro Señor, bueno, de Jesús. Y dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sí, era una agonía, pero más que todo el dolor de nuestro Salvador fue por la terrible humillación que recibió de parte de sus mismos compatriotas y de esas personas que creyó que lo iban a seguir. Como un tiesto se secó mi vigor, es decir, toda esa pérdida de fuerza, pues. Y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vean ustedes que el castigo que merecíamos nosotros por el pecado que cometió Adán era precisamente la muerte. Y fue esta persona, ese sustituto, Jesús, que tomó nuestro lugar y fue Él quien fue puesto en el polvo de la muerte. Ojo que no se está refiriendo solo a la muerte física. En ese momento sí, Jesús nuestro Señor estaba siendo crucificado en el polvo de la muerte. Pero eso para nosotros implica que nosotros estábamos siendo condenados a la muerte eterna. Y en vez de ser nosotros los que íbamos a ser puestos en ese lugar, separados de Dios, fue ese gran sustituto, nuestro único sustituto, que tomó nuestro lugar y nos libró de esa terrible condenación. Dice Pablo que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos vida y hemos pasado de muerte a vida eterna. Tenemos que recordar que también la Biblia nos enseña eso, que cuando nos dice que hemos pasado de muerte, no se está refiriendo solo a la muerte física, sino a la espiritual. Porque recordemos que muchos creyentes han muerto, pero sabemos que un día resucitarán con esos cuerpos glorificados. Pero aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo tomando nuestro lugar. Como un tiesto se secó su vigor, es decir, la pérdida total de su fuerza, pues. Literalmente nuestro Señor Jesús sí fue castigado por nuestro pecado. Sinceramente, como dice Pablo, se hizo maldición por nosotros, como dice en Efesios el apóstol Pablo. Y todo eso produjo esto, que su corazón se derritiera como cera, el terrible sufrimiento que al saber que la ira de Dios, esa era la que tenía que descargarse sobre nosotros, se descargó sobre Él y todo eso lo sintió Él. Por eso es que describe estas cosas, que su corazón se derritió como cera, que su vigor se perdió, que su lengua se pegó a su paladar, que lo han puesto en el polvo de la muerte. Veamos todos estos padecimientos cómo se cumplieron literalmente cuando Jesús fue crucificado allá.
Nada de esto se acerca ni siquiera por cerca que le pudo haber pasado a David. En esto los líderes religiosos tuvieron que haber entendido este salmo. Y no tenían excusa porque ellos leían con frecuencia, meditaban bastante estos salmos. Pero bien, dice aquí, porque perros me han rodeado. Aquí sí ya hablando de los gentiles, ¿va? Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto sinceramente asombra, la verdad, porque obviamente que los judíos siempre comparaban a los gentiles con perros, ¿va? Los judíos siempre miraban a los perros como animales inmundos, ¿va? Pero más que todo a esos perros callejeros, salvajes, pues a esos perros que tienen un nombre, no me acuerdo por el momento cómo es, pero los comparaban con ese animal así parecido, pues que son perros al final, ¿va? Pero tienen otro nombre, pues, pero el judío así miraba al gentil, pues, como ese animal inmundo, pues. Entonces aquí obviamente el salmista está haciendo esa referencia a que no es que está usando un término despectivo en sí, ¿va? Podríamos pensar que es un término despectivo, pero no tiene nada que ver con eso, solo está describiendo lo que se pensaba, pues. Dice, porque perros me han rodeado, es decir, los gentiles. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y aquí sí vemos al poder civil, en este caso representado por el Imperio Romano, ¿va? Cómo los romanos participaron, obviamente que con el hostigamiento y la incitación de los judíos a crucificar a nuestro Señor. Cómo se reunieron ellos también y cómo lo clavaron, cómo hicieron que sus manos y sus pies fueran clavados, traspasados. Y cómo para ellos fue un motivo de gozo saber que estaban condenando a otro criminal, según ellos, no sabiendo que ese era el que estaba dando su vida para que ellos un día, si creyeran, que Dios quiera que hayan creído los soldados, ¿va? Pudieran tener vida eterna, ¿va? No sabemos porque no hay registro sinceramente de si ellos se convirtieron a Cristo o no, ¿va? No lo sabemos. Pero eso sí, esta profecía se cumplió en eso de que los soldados romanos, el poder civil que estaba representado por los romanos, cercaron a nuestro Señor Jesucristo, cercaron a Jesús. Esto nos tuvo que haber dado a entender que sinceramente esta profecía se hablaba acerca de Jesús. Todo estaba relacionado con ese día que el Señor, que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados. Y veamos cómo dice aquí, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto sinceramente está hablando de la desnudez parcial que hicieron con nuestro Señor Jesús. Está hablando de que prácticamente, no vamos a decir que lo desnudaron literalmente, no vamos a decir que lo desnudaron, ¿va? Pero sí se podría decir que hicieron bastante burla de eso. O sea, perdieron ese pudor también los soldados. Y claro, todos los que estaban reunidos en la cruz perdieron ese pudor al mofarse, al observar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo miraban a Jesús todo así, todo débil, que su cuerpo es lógico, era un cuerpo de un moribundo, pues. Sus huesos podían verse. Y eso en vez de cubrirlo, los soldados y todos los que estaban ahí lo usaban como un sentido de mofa, de burla. Una expresión del odio más grande que podían tener contra esa persona, contra Jesús. En esto, ¿cómo podemos quedar comprobados de que Jesús no era cualquier ser humano? Era el ser humano perfecto. Era el ser humano que odiaban las tinieblas, que odiaba el mundo, porque era el ser humano que no era de este mundo. Que su mensaje es que por medio de él podemos llegar al cielo, no por nuestras buenas obras. Entonces, claro, cuando miraron a este Jesús así, claro, hicieron burla de él, de cómo se miraba su aspecto, pero no entendían que ese era el sacrificio necesario
para nosotros poder tener vida eterna. Ya vamos viendo cómo hace comparación de los líderes religiosos que eran comparados con los leones y con los toros esos de esa zona de Basamba, como también está hablando de los gentiles también, que fueron también ellos los que se propusieron a crucificar a nuestro Señor, como hicieron burla de su desnudez parcial. Porque podemos decir que Jesús literalmente no lo desnudaron, no lo vamos a decir que le desnudaron sus partes íntimas, desde luego que no, porque eso tampoco se iba a permitir, ¿va? Dios Padre no iba a permitirlo así, pero la idea es que lo desnudaron, en ciertas palabras, parcialmente, pues. Es como que solo lo hayan dejado en calzoncillos, pues, o en boxer, como decimos nosotros. Si lo vemos de ese punto, pues, es decir, hacían mofa de eso, pues. Todo esto no se cumplió en David, solo en ese judío, en Jesús. Y literalmente fue esta profecía que les tuvo que haber hecho al menos entender después que habían crucificado al Cordero. Otra de las cosas que vemos aquí es cómo repartieron entre sí sus vestidos. Pero antes de ver esto, pensemos en cómo esos crucifijos, ¿va?, que usa mucha gente, y podríamos decir en esto los católicos, ¿va?, usan esos crucifijos donde hacen una apariencia de Jesús muy plácida, relajada y casi sin sufrimiento. ¿Se han fijado ustedes que los crucifijos presentan a Jesús? Hacen una imagen plácida de Jesús. No es una imagen como se describe en este salmo. Claro, lamentablemente la idolatría se ve en eso también, ¿va? Pero bien, no vamos a entrar en detalles de eso porque la idolatría es un terrible pecado, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo cómo nuestro Señor, cómo esta humillación fue profetizada. Esto no lo añadió el salmista, o mejor dicho, el Espíritu Santo no añadió esta otra parte solo para añadirle más sufrimiento a la muerte de nuestro Señor, sino para que nos diéramos cuenta cómo esta profecía se cumplió desde el primer versículo cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hasta esta última parte, cómo literalmente todas esas cosas se cumplieron al pie de la letra. Y dice el versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Créanme, esa sinceramente, con eso cierra muy bien esta profecía. Con esto cierra muy bien el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que fue crucificado, clavado, que fue humillado, vituperado, que lo miraban como un simple gusano o menos que eso, y de remate le reparten sus vestiduras. No lo dice el salmista, como les digo, o mejor dicho, el Espíritu Santo no añadió esta parte también solo para añadirle más sufrimiento a la humillación de Jesús, sino como una idea de cómo se cumplió literalmente esto. Y cuando dice que repartieron entre sí sus vestidos, mis vestidos, dice, sobre mi ropa echaron suerte, era otra forma de burla muy descarada. Dice Juan allá en capítulo 19, versículo 24, que el manto que usaba Jesús era de un solo tejido sin corte, ¿verdad? La idea que dice Juan ahí es que era como la túnica de un rey, pues. Cuando estos hombres hicieron esa burla de echar ropa sobre el manto, la túnica de Jesús, era como una burla diciendo: vaya pues, no decía que este era el rey de los judíos, vaya pues. Entonces ellos venían y decían: vaya pues, tú vas a agarrar esta parte y yo la otra parte, hasta se repartían. Pero vino uno y dijo: no la rompamos, dijeron. Echemos suerte sobre ella para ver quién se queda con la túnica, pero de una forma bien sarcástica, ¿va? Como queriendo decir, el soldado que se quede con esta túnica va a ser el nuevo rey. Esa era la idea que estaban dando los soldados al repartir sus vestiduras, y por lo cual el Espíritu Santo, por medio de David, permitió, ¿va?, que se diera ese aspecto también importante de esta profecía. Porque los soldados romanos, al repartir sus vestiduras, estaban burlándose de Jesús. Recuerden que Jesús dijo: yo soy el rey de los judíos y he sido enviado por mi Padre, y mi Padre ha dado todo el juicio, me lo ha dado a mí, dijo Jesús, ¿va?
como dando a entender su igualdad con el Padre, ¿verdad? Y por tanto daba a entender que era el Dios Todopoderoso y a la vez Rey de los judíos. Cuando los soldados hicieron eso, porque ellos escuchaban todo eso, ¿verdad? Era ese tipo de burla a la que se referían. Como queriendo decir, bueno, este hombre dijo que era el Rey de los judíos, entonces, ya como no es el Rey de los judíos, está crucificado, ¿cómo va a ser el Rey de los judíos? Ese no es el Rey de los judíos, es un farsante, dijeron ellos también, posiblemente, ¿va? Ellos no lo entendían así porque ellos no tenían esa revelación también, ¿va? Aunque no son inocentes tampoco, ¿va? Tienen su culpa también, ¿va? Pero en ese momento cuando repartieron sus vestiduras es otra forma de burla, descarada. Como dando a entender, este dice ser el Rey de los judíos, echemos entre nosotros su suerte, echemos a suerte la túnica de él. Y el que se quede con la túnica, pues bueno, ese va a ser el rey. Entonces, una forma sarcástica, burlona y desleal. Miren lo que dice Juan capítulo 19, versículo 24. Dice así, miren. Y eso es porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice aquí. Desde el versículo 23 vamos a leer, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, dice el evangelista Juan, o el evangelio según San Juan. Lo voy a volver a leer, dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Vean cómo el que le hizo la túnica a nuestro Señor Jesucristo lo reconocía como rey, porque él era el rey verdaderamente, ¿va? Él es el rey que está a la diestra del Padre. Pero los soldados no lo miraban así, entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vean que cuando el Salmo 22, aquí esta profecía nos está dando esta hermosa descripción, solo nos queda ver que esto se cumplió a cabalidad, sin medias tintas, como dicen, en nuestro Señor Jesucristo. David nunca sufrió esta humillación. Es cierto que otros criminales fueron crucificados de esa forma por el método de ejecución romana, porque este era un método de ejecución romana, la crucifixión. Es cierto, otros criminales fueron humillados también. Es más, los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús, de nuestro Señor, habían sido humillados también por medio de ese método de ejecución romana, la crucifixión. Pero ninguno de esos criminales fue tan humillado como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Es como si en la muerte de nuestro Señor Jesús se estaba descargando toda la ira de Dios y a la vez todo el odio de los seres humanos que lo despreciaban, de esos seres humanos que odiaban las buenas noticias que nos traía Jesús y que no creían que ese podía ser su Mesías. Bueno, en el caso de los judíos, porque como les explicaba en el video anterior, los judíos querían ver a un Mesías valiente que derrotara al imperio romano. Pero cuando miraron que el Mesías, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que liberaba a los endemoniados, que libraba de las tinieblas a mucha gente, no, dijeron que no, este no podría ser nuestro Mesías. Y cuando lo miraron colgado en ese madero, peor. Dijeron: nuestro Mesías no puede ser maldición, no puede ser un hombre maldito, decían ellos. Perdón la expresión, que es un poco fuerte, ¿va? Pero para ellos no podía ser ese Mesías, porque no. Pero no entendieron esta profecía entonces. No entendieron las profecías de Isaías, donde se habla de que nuestro Señor iba a ser traspasado, como dice Zacarías también, ¿verdad? No, parece que esas profecías no las entendieron o no las quisieron ver así.
En su incredulidad, como dice Pablo, Dios les puso un velo más bien. Porque siguen leyendo a Moisés, decía Pablo, ¿va? Allá en 2 de Corintios capítulo 3, ¿va? Parece que ellos tenían ese velo, no se fijaban que esto hablaba del Señor Jesús, que hablaba de ese Mesías, de cuando Jesús apareció en la tierra. Y cuando ellos vieron las maravillas que hacía Jesús, se alegraron por un momento y dijeron, este es nuestro Mesías. Pero cuando miraron que el Mesías fue crucificado, no, dijeron, no puede ser nuestro Mesías, dicen. Claro, porque ellos no miraban la necesidad del ser humano, ¿eh? Ellos no entendieron que Jesús no venía a cumplir sus caprichos egoístas, sino que Él venía a dar su vida por ellos mismos si se arrepentían. Ahora, lamentablemente ellos tampoco se arrepintieron, ¿verdad? Parece que, por lo que dicen muchos historiadores, muchos de ellos se fueron sin morir, se murieron sin conocer a Jesús, ¿va? Excusas no tienen porque después de eso Dios les dio tiempo que se arrepintieran. Si no se arrepintieron, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿va? Están condenados, porque eso es lo que nos dice la Biblia, y todos aquellos que no creyeron en ese momento que lo crucificaron. Y bueno, dice aquí, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Otra vez está encerrando todo. Primero está pidiendo que, bueno, primero el clamor, va, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora acude a su Padre. Todo esto se cumple en aquellas palabras cuando Jesús dijo, consumado es. Claro, Jesús no dijo, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No, Él sabía que esa victoria ya la tenía garantizada de parte del Padre. Él sabía que su Padre no lo iba a dejar en la tumba, que su Padre lo iba a levantar, iba a resucitar de entre los muertos, como lo vemos, ¿va? Como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Cómo verdaderamente su Padre libró a su Hijo del poder de los búfalos, de los toros, como decía ahí, que es la misma idea, ¿verdad? Del león, o sea, del mismo pueblo judío que lo perseguía ferozmente, y de los gentiles, como dice aquí, del poder del perro mi vida, libra de la espada mi alma. Sí, del poder civil romano, es cierto, fue ejecutado de esa manera como el peor criminal, pero su Padre que está en los cielos lo escuchó y lo levantó de los muertos. Y ese es uno de los motivos más alegres para todos los cristianos, para todos nosotros que hemos creído en Jesús. Ese tiene que ser el mayor gozo, alegría, saber que Él no quedó ahí muerto, que fue el único ser humano que se levantó de entre los muertos, que ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni ningún otro líder se ha levantado de entre los muertos como lo hizo nuestro Señor. Que cómo Jehová no se alejó de Él, cómo fue su fortaleza aún en esa hora tan horrible de angustia, cómo su Padre fue su fortaleza. Sálvame de la boca del león, y de todo eso lo libró el Señor. Hay una cosa bien interesante que dice el doctor Scofield, ¿va? Dice, el Salmo 22 hace una descripción gráfica de la muerte por su crucifixión. Los huesos de los brazos, los hombros, las manos y la pelvis descoyuntados, dice. El sudor excesivo causado por el fuerte dolor, ¿verdad? La sed que se le pegó a su paladar y la pérdida de su fuerza, dice. Su corazón que prácticamente se derritió como cera. Los brazos y las manos y los pies como fueron traspasados por los clavos. Todo esto se cumplió, dice el doctor Scofield, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cómo las cosas que habla el Salmo 22 están relacionadas, específicamente todos esos sufrimientos, cómo están relacionados con esta profecía de Jesús. Dice el doctor Scofield, cómo
cómo al ser traspasados sus manos y sus pies, la desnudez parcial y la ofensa a su modestia se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22, decía el doctor Scofield, nos recuerda que la muerte, la crucifixión no era un método de ejecución judío, sino romano. Esto hace que la inspiración de las Escrituras sea irresistible, decía el doctor Scofield. Y podemos decir claramente que esto hace irresistible no solo la inspiración, sino el asombro que tiene uno como creyente al ver esta profecía. Cómo se cumplió literalmente en Jesús. Cómo eso fue lo que pasó hace 2000 años allá en Jerusalén. Y es un caso que no solo lo confirman los historiadores, sino que este libro sagrado nos lo confirmaba más antes todavía, por medio de esta profecía. Y ahora que nos toca predicar el Evangelio. Y este Evangelio es el que choca contra todas las religiones, tenemos que ser conscientes. Y digo contra todas las religiones, literalmente. Porque mientras todas las religiones nos enseñan que podemos llegar al cielo por medio de méritos humanos, penitencias, sacrificios y todo eso, este mensaje no. Este mensaje nos dice que para llegar al cielo hay que primero conocer a este personaje. Hay que primero reconocer que Él fue traspasado por nosotros, fue humillado por nosotros, y que solo Él se merece toda nuestra gloria, y que solo por medio de Él podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Pero el mensaje de las religiones es que no, haz esto y tendrás vida eterna, haz esto y hazlo y haz aquello. Y este ataque lo vemos desde el momento en que nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Como dice la Biblia allá en Hechos, que unos judaizantes, o sea, judíos de la religión judaizante, el judaísmo, fueron a una región de Antioquía, que dice ahí la Biblia. Y claro, los creyentes de esa zona no eran judíos, ellos nunca habían conocido los rituales de la ley mosaica, pero vinieron estos hombres que según ellos conocían a Cristo y le dijeron a estos hermanos, no, pero miren, para ser salvos es cierto, hay que conocer a Cristo, pero hay que conocer los rituales de Moisés. Claro, estos hermanos se asustaron un poco porque ellos pues no sabían de esas cosas muy bien, Entonces ellos enviaron una carta a los apóstoles en Jerusalén, dice Hechos, Y los apóstoles claramente les instruyeron, no, les dijeron los apóstoles, ustedes desde el momento que creyeron en Cristo ya son salvos. Lo único que tienen que hacer ustedes, les dijeron los apóstoles Pedro y Jacobo, y Juan también, ¿verdad? Que se abstengan de la inmoralidad sexual y de la idolatría. Ahora, ¿por qué les recomendaron estos dos pecados específicamente? Porque si se dan cuenta, estos dos pecados son los que más rápido destruyen a cualquier sociedad, admitámoslo. Como vuelvo y repito, como decía en el video anterior, no estoy diciendo que los otros pecados sean menos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que hay pecados que destruyen más luego, ya sea a una persona o a una nación. Por eso los apóstoles les pedían, ustedes con haber creído en Cristo ya son salvos. Solo lo único que se tienen que abstener es de la inmoralidad sexual y de la idolatría. Claro, de los otros pecados obviamente también pero específicamente estos, porque es que estos pecados destruyen más luego o engañan a cualquier persona fácilmente y la llevan a la destrucción. Esa es la idea, pues. Pero lo que quiero dar a entender es que desde ahí vemos ese ataque de las religiones, pues, contra el mensaje de la cruz, sin salirnos del tema, porque parece que no estaba saliendo del tema. Pero la cuestión es esa. El mensaje de la cruz es que es a través de esa muerte humillante que podemos ser redimidos. Pero el mensaje de las religiones es, no, tienes que hacer esta obra, esta penitencia, y así serás salvo. Y así, y creer en Cristo, como hacen todas las religiones. Si usted les pregunta a los mormones, dicen que sí creen en Jesucristo. A los testigos de Jehová sí creemos en Jesucristo. A los adventistas sí creemos en Jesucristo también. A los musulmanes sí creemos en Cristo. Pero todas tienen una distorsión bastante rara sobre el mensaje de la cruz. Los testigos de Jehová, pues, no ven el sacrificio de Jesús como meritorio, solo lo ven como un simple acto de amor. Los mormones llegan a decir algo peor, dicen que Jesús fue descendiente de Adán y que Adán era su verdadero padre. Imagínense, esa es una doctrina más retorcida
Y sé que puede sonar ofensivo eso, pero es la verdad. Es más fuerte lo que piensan ellos. Los adventistas dicen que sí creen en Cristo, pero ahí está que ellos ponen como requisito cumplir el sábado. Y si ustedes leen todos los escritos de los adventistas, le dan tanta importancia al día sábado. No, y que el día sábado, no, y que el día sábado, no, y que el mandamiento cuarto fue el más sagrado porque en ese descanso. Y le empiezan a dar una importancia al día sábado que ya en Cristo Jesús eso no tiene nada que ver. Todos los días son del Señor cuando ya estamos en Cristo. Eso solo se aplicó a los judíos. Todos los días son del Señor. Jesús trabajó el mismo día sábado. Mi padre trabaja, dijo Jesús. Yo trabajo también, dijo. Entonces, las religiones presentan todos esos requisitos. Los musulmanes, ni digamos. Aparte de ser una religión muy violenta, porque tenemos que hablar lo que es. La religión musulmana es muy violenta. Yo sé que la misma religión musulmana está dividida en dos partes, ¿va? Los sunnis y los chiitas, ¿va? Y que una facción es más violenta que la otra, pero al final esa religión también es una religión muy violenta. Mata a las personas que no quieren reconocer esa religión. Aparte de ser una religión violenta, es misógina, porque es una religión que humilla a las mujeres, y es literal, las humilla. Solo ven a las mujeres como propiedad, como ganado. Es cierto que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Aunque esto puede sonar machista, ¿verdad?, que la mujer debe respetar a su marido, que el marido ame a su mujer. Obviamente que tiene que haber ese amor, ¿verdad? La Biblia lo enseña. Que sujétese a la mujer, sí, pero esa sujeción no implica que es que hay que humillar a la mujer. No, claro que no. Pero eso es lo que enseña la religión musulmana. Inclusive los hombres, cuando ven la oportunidad, hasta matan a sus mismas esposas. Y eso han habido casos documentados de que en esa religión matan a sus mismas esposas los hombres. Entonces, es una religión que aparte niega que Jesucristo es el Salvador. Y empiezan a creer en eso de las penitencias, de las buenas obras. Y como todos, pues, cuando nacemos con esa falsa percepción de que por hacer buenas cosas nos vamos al cielo. Y así podemos justificar otras cosas malas, que ese es el peligro de las buenas obras. Que si hacemos buenas obras, pues lo malo que haga se justifica con esto, pues. Y el mensaje de la cruz no. El mensaje de la cruz es que Cristo nos quiere limpiar por medio de su sangre derramada. Que al creer es que nosotros reconozcamos que somos malos y que nuestras obras son de las tinieblas y que Él nos quiere limpiar de esas obras malvadas. Pero ese es el mensaje que rechazan todas las religiones. Eso choca sinceramente con el mensaje de la cruz, hasta con el falso ese evangelio de la prosperidad. Ese evangelio donde todos los que se proclaman apóstoles, profetas, todos, y yo sé que esto puede sonar bien duro y van a decir que yo estoy criticando a X profeta, a Guillermo Maldonado, a Cash Luna, a una pastora que se llama Lisny de Pon, bueno, quien sea. Es que el problema es que todos los que se proclaman profetas y apóstoles son falsos. Porque todos hablan de dinero, todos hablan de riquezas, pero jamás hablan de que para llegar al cielo es por medio de la cruz. Sí, dicen que creen en Jesús. Sí, está bien, dicen que creen en Jesús, pero no lo honran. Honran más su vida, le dan mucha personalidad a su persona, pues. Ellos se autoproclaman los ungidos, los iluminados, pues. Los que solo ellos tienen la verdad, y como mucha gente los idolatra, los sigue como cabritas, porque no podemos decir ovejitas. No podemos decir si las personas que se congregan en las iglesias de estas personas, de estos apóstoles y profetas, sean verdaderos creyentes, porque sinceramente los veneran más a ellos que a la misma palabra de Dios y que al mismo Señor Jesucristo. Y yo no niego que en medio de ese montón de congregaciones de estos falsos profetas y apóstoles hayan verdad. Claro que pueden haber verdaderos creyentes, pero algún día Jesús les va a abrir los ojos por medio de su Espíritu Santo, y ellos en un momento, cuando entiendan eso, se van a salir de ahí, ¿no? Pero ese montón que siguen a estos falsos apóstoles y profetas, ellos no son verdaderos creyentes, porque no han nacido de nuevo, pues. No siguieran a estos falsos profetas. Yo sé que puede sonar duro eso, pero imagínense, el evangelio de la prosperidad es más peligroso que las otras religiones que les he mencionado,
Porque en el Evangelio de la Prosperidad ellos cantan un montón de canciones cristianas, a veces usan la palabra de Dios. Por eso estos son más peligrosos todavía, porque estos sí se presentan como ángeles de luz. Claro, Pablo dijo que Satanás se viste como ángel de luz, ¿va? Estos sí pueden ser más peligrosos todavía porque estos se visten como ovejas. Aparentan ser seguidores de Jesús, pero sinceramente son más hijos del diablo, más bien. Y son peligrosos porque engañan a tanta gente. Es increíble cómo estos profetas, es que lo que más duele de este tipo de profetas y apóstoles es que a ellos solo les interesa el dinero, solo hablan del dinero. Solo les interesa cuánto puedes dar y ya. Bueno, y no es una exageración, hay un video que volvió a ser ahora esposa de Guillermo Maldonado, cómo le dijo a un feligrés, o cómo le dijo a unas personas ahí, pero por medio de esos dólares te puedo llevar al cielo. Se pueden imaginar la terrible herejía que hay en esas palabras. Y ese es el mismo mensaje que predican todos esos falsos profetas y apóstoles. Y por eso vuelvo y les repito, todos esos que se proclaman apóstoles y profetas, no lo duden, son falsos maestros. Porque todos están conectados con la misma línea de pensamiento, de engañar, de enriquecerse, de robar. Solo que de una forma bíblica, aparentemente. Por eso les digo que es más engañoso todavía, pues. Por eso es que las religiones son engañosas, pero esta es peor todavía. Por eso es que nosotros los creyentes tenemos que obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Es cierto que tenemos que congregarnos, va como nos dice la Biblia, va. Pero congregarnos en una iglesia local donde se predique a Jesús y su palabra. Donde el pastor no se ponga a él en el centro de la personalidad y se adore a sí mismo. Ese no es un verdadero seguidor de Jesús, no es un verdadero pastor. Y para terminar, quiero contarles una linda historia que leí, ¿verdad? En un mensaje a la conciencia. Dice así: muchas religiones, un camino, decía. Francisco Alegretti, comienza la historia, salió al patio de su casa, miró el sol naciente que surgía derramando oros y cobres sobre la inmensa pampa, o sea, sobre la tierra, ¿verdad? Y musitando una oración de media docena de palabras, dejó caer 3 granos de trigo sobre la mansa tierra. Ese era el solsticio de invierno. 6 meses después, durante el solsticio de verano, recitó la misma oración y dejó caer 3 granos de arena sobre la tierra. Esa era la única religión de este hombre. No necesitaba más. Él era su único feligrés y su único sacerdote y no deseaba más. Y así seguiría practicando su religión hasta que muriera, regando 3 granos de trigo sobre la tierra y musitando una oración de media palabras en cada solsticio. Decía ahí la historia: la religión de Francisco Alegretti se suma a las muchas que el hombre ha inventado en su búsqueda de Dios, en su intento de llegar a Dios. La religión de Alegretti era diferente porque la de él carecía de sacerdotes, de adherentes, de creyentes. Él era su único creyente y no los necesitaba, la verdad, decía la historia ahí, ¿va? De lo contrario a otras religiones que tienen luchas, divisiones, mártires, adherentes, teólogos, fanáticos, tienen templos, dogmas, doctrinas, credos. La religión de Alegretti carecía en absoluto de todo eso y él no lo deseaba. Pero ¿qué son las religiones? Son intentos y esfuerzos de llegar a Dios por medio de méritos humanos. Pero nunca fue la intención que el hombre llegara a Dios por medio de méritos humanos. Para eso no hubiera sido necesario mandar a Jesucristo, y mucho menos a este mundo, y mucho menos hubiera sido necesario mandarlo a la cruz. Amigo, decía la historia ahí, Dios se hizo hombre en la persona, Dios envió a Jesucristo a este mundo. Es más, Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo y en él se dejó crucificar, para que el precio de su muerte sea la salvación para toda persona que cree. Esfuerzos y méritos humanos son los esfuerzos del hombre por alcanzar a Dios. Y básicamente las religiones están compuestas de eso mismo, pues. De penitencias, de obras humanas y de méritos, de sacrificios. En cambio, la intención de Dios no es que el hombre llegue por medio de méritos humanos,
La intención de Dios es que el hombre llegue por medio de Jesucristo crucificado. Ese Jesucristo que se dejó crucificar por amor a ustedes y a mí, para que seamos limpios de nuestros pecados. Él quiere ser nuestro amigo, solo dejémoslo que Él sea nuestro amigo. Y vamos a tener una relación fuerte en Él, vamos a tener una relación, claro, si leemos su palabra, ¿verdad? Vamos a tener esa seguridad en esta vida y un peso de gloria eterno allá en la venidera, ¿verdad? Y les agradezco si se quedaron viendo este video hasta el final, ¿va? Espero que se vaya de mucha edificación. Les agradezco porque yo sé que mis videos son un poco largos, ¿verdad? Pero es que la intención es siempre, ¿va? Que nos podamos edificar, pues. Que ustedes, que así como ustedes y como yo crezcamos por medio de este canal con la palabra de Dios, ¿verdad? Les agradezco y que Dios les siga ayudando.